Abrir nuestras Biblias, no sé si está muy alto el sonido. Mateo capítulo 16, hermanos. Hoy vamos a ver de la escuela dominical, vamos a tratar de hacer la predicación larga, en dos, pero hasta donde nos dé el tiempo. Mateo capítulo 16, y puede ponerse de pie, hermano. Para mí, hermano, es un placer. Primeramente, doy gracias al pastor Felipe Silva, un buen amigo mío, por darme el privilegio de predicar en su púlpito, hermanos, y espero que sea de bendición para usted. Hoy él quiere hablar, hermano, la importancia, hermano, que es la iglesia local. La importancia, hermano, que es de la iglesia local, hermano. La iglesia local, yo pienso, hermano, que debe de ser parte importante en la vida del cristiano. Mire, hermano, todo lo bueno que un cristiano recibe, hermano, lo recibe a través de su iglesia local, Y dice Mateo capítulo 16, y vamos a leer desde el versículo 13 al versículo 19, cuando Jesús le dice a Pedro que a ti te daré las llaves del reino de los cielos. De ninguna manera es como nos enseñaron que Pedro es el portero de la iglesia. No, hermano, las llaves del reino es el evangelio, es la iglesia la responsable de llevar el evangelio y predicar el evangelio a toda criatura. Dice Mateo 16:13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Padre, ayúdanos, Señor, a ver la importancia que es para cada cristiano, Señor, la iglesia local, Padre. Y qué tan importante, Señor, es mi iglesia, en mi vida, en mi relación contigo. Padre, háblanos a través de tu bendita palabra, porque te lo rogamos, te lo imploramos, en el precioso nombre de Cristo oramos. Amén, amén y amén. Puede sentarse, hermano. Bueno, hermano, aquí vemos, hermano, que Pedro le dice: tú eres el Cristo, hermano, el Hijo del Dios viviente. Le está revelando su humanidad, le está revelando su deidad, y sobre esa afirmación que Pedro ha dado, y sobre, refiriendo así él mismo, dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto puede ser muy largo, hermano. Voy a tratar de resumirlo. Pero primeramente podemos ver, hermano, que el fundamento, Cristo, hermano, va a aparecer, hermano, como el fundamento y la cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Mire, vamos a Efesios, hermano. Como dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 3, edificados, dice, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, dice la Biblia, siendo la principal piedra del ángulo, hermano, a Jesucristo mismo. Cristo es la piedra, es el fundamento de la iglesia, ¿ok, hermano? Y en Efesios capítulo, mire ahí en el versículo, Efesios 2, hermano, y en el versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Quién es el fundamento de la iglesia, hermano? La iglesia no fue edificada sobre ningún hombre, hermano. El fundamento de la iglesia es el Señor Jesucristo. Mismo Pedro, hermano, mire, mismo Pedro en primera de Pedro capítulo 2, hermano. Primero vamos a primera de Pedro capítulo 2, vamos a ver primeramente que Cristo, es el fundamento y la cabeza de la iglesia.
Mire, dice, cuando dice, tú eres Pedro, es una piedrecita, vea, nosotros somos piedras vivas, vea, y sobre esta roca, refiriéndose a él mismo y a la declaración que Pedro había dado, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Solamente la iglesia local tiene la promesa de Dios, hermano, que va a permanecer para siempre. Mire, nadie va a poder destruir la iglesia, hermano. La iglesia, hermano, hasta que Cristo no venga por ella en su rapto, va a permanecer sobre la tierra. Es la única institución divina, vea, establecida por Dios, hermano, establecida por el mismo Dios. Dice en Primera de Pedro, capítulo 2, dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, 1 Pedro 2:5, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que en él creyere no será avergonzado. Pero vosotros, para los que creen, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezaron en la palabra siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. Entonces, ¿cuál es el fundamento de la iglesia, hermano? Es el mismo Señor Jesucristo. Podemos ver, hermano, que la iglesia no está edificada, hermano, sobre ningún hombre, hermano. Es Cristo el fundamento y la cabeza de la iglesia. Pero ¿qué es, hermano, lo que la iglesia necesita de mí? Ok, hermano, le voy a enseñar 10 cosas, hermano, de lo que la iglesia necesita de mí. Y qué tan importante, hermano, es, hermano, la iglesia para la vida del cristiano. Pero vamos a ver, hermano, un paseíto por la Biblia. Vamos a Salmos, capítulo 27, 4. Salmo, capítulo 27, y en el verso 4. Dice la Biblia, hermano, Salmo 27, 4, dice, una cosa he demandado a Jehová. Salmo 27, 4, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Ahora Salmo también 84 y en el versículo 10. Salmo capítulo 84, 10, hermanos. Salmo 84, 10. Dice ahí la Biblia, hermano. Dice Salmo, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová, gracia y gloria dará Jehová, no quitaré el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Mire, hermanos, la iglesia, vea, mi iglesia necesita de mí. Así se llama esta predicación, lo que la iglesia necesita de mí. ¿Qué es la iglesia, hermanos? La iglesia podemos ver también que es un pedacito de cielo sobre la tierra. Una iglesia local es un pedacito de cielo sobre la tierra. Lo que hacemos en la iglesia local, hermanos, simplemente es un ejercicio de lo que haremos por toda la eternidad. También la palabra de Dios dice, hermano, que la iglesia local es un lugar, hermano, de instrucción, hermano. Es donde se me enseña de cómo debemos de vivir la vida correctamente. Cada que usted venga a la casa de Dios, vea, la iglesia le da la instrucción correcta para la vida. Mire, si usted es casado, vea, a mí en la iglesia se me enseñó cómo es que debo de amar a mi esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es el lugar de instrucción para los hijos. Dice, vea cómo deben de honrar a su padre
y a su madre en la iglesia le van a enseñar cómo usted puede ser un buen esposo, un buen padre, un buen ciudadano, hermano, un buen trabajador. Todo eso es el lugar de instrucción. Pero también la iglesia es un lugar de enseñanza. Es en la iglesia local donde se enseña el correcto camino a Dios, se exalta a Cristo y se expone la sana doctrina. Vea, o podemos ver la doctrina de los apóstoles o las verdades bíblicas. Mire cómo dice ahí la palabra de Dios. También quiero decirle, hermano, que la palabra iglesia, vea, la palabra iglesia y todos sus hermanos derivados aparece más o menos más de 100 veces, fíjese bien, en el Nuevo Testamento. Más de 100 veces en el Nuevo Testamento. Y si vamos, hermano, a 1 de Timoteo, capítulo 3, dice que la Biblia, hermano, 3:15, 1 de Timoteo 3:15, es columna y baluarte de la verdad. En otras palabras, es la responsabilidad de la iglesia, hermano, abrir las puertas, ¿verdad? ¿Y qué se hace, hermano? Se expone la sana doctrina. ¿Qué se expone? La doctrina de los apóstoles. La salvación, porque es por la gracia de Dios. Todas las doctrinas, hermano, es la responsabilidad de la iglesia exponerlas, como la deidad de Cristo, ¿verdad? La doctrina de la justificación, redención, adopción, sustitución, todo eso, hermano, usted lo va a aprender a través de la iglesia local, hermano. Mire, dice en primera de Timoteo, vamos a leer desde el 3:14, dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Luego dice: columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia, hermano? Es la columna, es el baluarte de la verdad. ¿Dónde, en qué lugar se exponen todas las doctrinas bíblicas? Todas las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. Bueno, es en la iglesia local. Usted aquí va a aprender de la deidad de Cristo, la salvación por la gracia de Dios. Va a aprender una salvación gratuitamente, una salvación eterna y de pura gracia. También la iglesia local, hermano. Tengo mucha Biblia que dar, hermano, pero es un lugar, hermano, de bendición. Mire, la Biblia dice, ahorita se lo voy a dar de memoria: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Dice, qué bendición, porque allí en la iglesia local es donde Jehová envía bendición y vida eterna. Toda bendición, todo lo bueno, hermano, que un cristiano lo va a recibir, va a ser a través de su iglesia local. Gloria a Dios, ¿sí o no? Amén. Muchos jóvenes aquí van a conocer a su esposa, aquí se van a casar y van a establecer un matrimonio cristiano. Van a aprender de Dios. Es un lugar de servicio, honra, gloria y alabanza. Tengo 10 cosas, hermano, que mi iglesia necesita de mí. Mire, hermano, buenas iglesias, hermano, y Dios quiere, hermano, que la iglesia aquí, vea, en Castro Valley, esta iglesia aquí, hermano, Dios quiere que sea una buena iglesia, ¿sí o no? Amén. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Pero buena iglesia, hermano, se constituyen de buenos cristianos. Hermano, si usted es un buen cristiano, si ustedes son, vea, unos buenos cristianos, entonces, hermano, como consecuencia que son buenos cristianos, hermano, va a ser una buena, ¿qué? Iglesia. Que, hermano, yo tengo muchos años, hermano, de ser salvos, y yo he visto, a mí me ha tocado ver iglesias florecer, iglesias crecer, hermano, formar tremendos coros, hermano, tremendas orquestas, hermano, hacer grandes cosas para Dios. Pero todos tienen algo en común, hermano. Tienen buenos cristianos. Mire, la siguiente página, en 1 de Timoteo, capítulo 2, hermano. Perdón, es 2 de Timoteo 2, hermano, 2, y en el versículo 1 y 2, hermano, dice la palabra de Dios, dice: tú pues, hijo mío, 2 de Timoteo 2.1, 2 de Timoteo 2.1, hermano, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús.
Lo dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a que hombres que fieles. A ver, hermano, hombres que fieles. ¿Ok, hermano? ¿Por qué, hermano? Que sean idóneos para enseñar también a otros. Una buena iglesia, hermano, se requiere de hombres que fieles. Varones de verdad, como le dijo allá, ¿verdad? Dice en el Antiguo Testamento. Varones de virtud. El pastor, hermano, no puede hacer todo solo, hermano. Una buena iglesia, hermano, se compone, hermano, de familias fuertes, hermano. De hombres que fieles. Hombres fieles, hermano, para enseñar también a otros. Entonces, la primera cosa, hermano, que la iglesia necesita de mí, hermano. Vea, 10 cosas y todo es con la letra P para que usted lo memorice, hermano, sea más fácil para usted. Y la primer P, hermano, es que la iglesia necesita, podemos decir, mi perseverancia, hermano, o mi permanencia, ¿ok? Mi perseverancia, que usted, ¿qué, hermano? Persevere. Ya no hay cristianos así, hermano, mire, pero qué bendición que estoy aquí con el pastor Felipe Silva. Y yo he visto su trayectoria de él, déjame decirle, yo lo conocí desde North Valley, hermano, desde que él era un jovencito, desde antes que se casara, hermano. Y hermanos, mire, pastor Felipe Silva, hermano, al ratito voy a estar con el pastor Rolando Altamirano, y agarre esto, hermano, son cristianos, hermano, de una sola iglesia, hermano. Las palabras, hermano, mire, Salmo capítulo 1, vamos al Salmo capítulo 1. Yo vengo allá, hermano, del Valle Central, y a nosotros nos gusta ir mucho, hermano, al bosque de Yosemite, al bosque de Sequoia, hermano. Y hermano, dice la palabra de Dios, hermano. Vea, y ahí usted puede ver, hermano, esos árboles gigantes, hermano. Vea los secoyas, hermano. Se cree, hermano, que tienen más de miles de años ahí plantados. Y usted puede ver ese árbol tan majestuoso, tan grande. Se cree, hermano, que son los árboles más grandes del mundo. Vaya a ver los gigantes secoyas, hermano, a secoya, hermano. Y dice que así debe ser el cristiano, hermano, como un árbol que plantado. Fíjese, hermano, junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Entonces usted quiere ser un buen cristiano, hermano. Escuche bien, hermano. Mire, no ande de iglesia en iglesia. Mire, hermano, no sea un cristiano chapulín que anda brincando de allá para acá, hermano. Mire, arraíguese, plántese, hermano, en una sola iglesia, ¿sí o no? Amén. ¿Están conmigo, hermano? Amén. No sea un cristiano chapulín, hermano, que anda saltando de iglesia en iglesia. O un cristiano maceta, hermano. Mira, una maceta la puedes mover de aquí al lado. Como esa maceta es artificial, hermano. Yo la puedo mover, hermano. Definitivamente, hermano, ahorita la vamos a poner en su lugar. No quiero, aquí vea, pero un árbol, vea, hay cristianos que son cristianos macetas, hermano. No les gusta algo en la iglesia, hermano. ¿Y qué hacen, hermano? Se van a otra iglesia, hermano. Y luego no les gusta esto y se van a otra iglesia, hermano. Y un cristiano así, hermano, es inconstante. Nunca va a hacer nada, hermano. Usted arraíguese, hermano. Buenos cristianos se hacen, hermano, buenas iglesias se hacen con cristianos fieles, hermano, que permanecen, hermano, que se arraigan, echan raíces, hermano. Yo le quiero decir, no hay iglesia perfecta, hermano. No busque una iglesia perfecta, pero manténgase fiel. Amén. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Aló, hermano, mire, manténgase fiel, hermano. Yo lo estoy enseñando ahí en nuestra iglesia. Mire, voy a dar un ejemplo en el valle. El valle, gloria a Dios, hermano, se está llenando de iglesias. Ya lo que queríamos, hermano, que cada pueblo tenga su iglesia, hermano. Pero, hermano, eso no le da razón, hermano, a que sea como como le dijera, como un buffet, hermano. Que usted puede escoger donde quiera que se vaya. No, hermano, 1000 veces no. Permanezca, arraíguese. Hay muy poquitos cristianos que pueden decir, como el pastor Felipe Silva, como hombres que Dios los ha usado de verdad, hermano, varones de una sola iglesia, ¿sí o no? Amén. Sí es, están conmigo, hermano. Amén. Amén, hermano. Muchas distracciones, hermano. Dejen de repartir eso, hermano. Mire, vamos allá. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, dice, está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol que plantado
junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, hermano. Y todo lo que hace prosperará. Entonces trate de ser ese cristiano, hermano. Como que no sea un cristiano maceta. ¿Se están conmigo, hermano? Amén. No sea un cristiano chapulín, hermano. No sea un cristiano berrinchudo, hermano. No haga su berrinche y agarre sus canicas y me voy. No, hermano. Arraíguese, plántese. Sea un cristiano, hermano, de una sola iglesia. Amén. Mira, hermano, escuche bien, hermano. Su iglesia necesita su permanencia, hermano. Que usted, hermano, persevere, que permanezca fiel, ¿sí o no? Amén. Yo siempre he dicho, hermano, seguir adelante, hermano. Yo quiero que la iglesia, los hermanos que están ahí, permanezcan, sean fieles. ¿Están conmigo? Amén. Yo pienso que soy un pastor un poquito diferente a todos los demás. A mí no me gusta que en mi iglesia llegue gente de otra iglesia, hermano. Mire, la mayoría de nuestra gente la hemos ganado puerta por puerta, casa por casa. Y esa es la mejor gente, pero yo sí les animo, hermano, a que no anden de chapulines, hermano. A que no anden de maceta, a que no anden brincando de iglesia en iglesia, sino que permanezcan siempre fiel. Amén. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Mire, en Apocalipsis capítulo 2, hermano, y en el versículo 10. Mira, mi amado hermano, seguir adelante cuando todo va bien es fácil, hermano. Pero de adelante, hermano, cuando todo va mal, hermano, es cuando tú sigues adelante, hermano, es cuando se forja tu verdadero carácter como cristiano, hermano. Pase lo que pase, hermano, venga lo que venga, hermano, manténgase en la iglesia local, ¿sí o no? Amén. No temas en nada en lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probado y tendréis tribulación por 10 días. Ahora, ¿qué le dice, hermano? Sé fiel, hermano, hasta la ¿qué? Muerte. ¿Sí están conmigo, hermano? Amén. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sí, hermano. Hay muy pocos cristianos, hermano, que son cristianos, así como dice, marido de una sola mujer, ¿no? Es un requisito, ¿no? Para que sea un pastor. Pero también, hermano, hay pocos cristianos que son cristianos, hermano, de una sola iglesia. Qué bendición, ¿sí o no? Amén. Que nunca se movieron. Pastor Felipe Silva es uno de ellos. Gloria a Dios, hermano. Que fue salvo ahí bajo el ministerio, ¿verdad? El pastor Díaz y siguió y hasta fue su asistente. Pastor Rolando Altamirano, me voy a dar nombres, hermano. También, hermano, un cristiano de una sola iglesia. Y son hombres que Dios ha usado grandemente. Pastor Fernando Barros, ustedes que fueron a la conferencia de varones, lo oyeron predicar, hermano. Un varón de una sola iglesia, hermano. Así usted, hermano, Dios lo va a usar, hermano. Pero manténgase, arraíguese, afírmese, eche raíces. No sea un cristiano chapulín, hermano, porque eso no le sirve a nadie, hermano. Amén. No sea un cristiano maceta, arraíguese. Va a haber cosas que no le van a gustar, hermano. Sea hombre. No agarra su berrinche y agarro mis canicas y me voy. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Y ande de iglesia en iglesia, hermano. No ande eso, hermano. No sea eso. Mira, hermano, la iglesia, por eso dice, encarga a hombres que fieles. ¿Sí o no, hermano? Amén. Que sean idóneos, hermano, para enseñar también a otros. Qué bendiciones que pasan los años, hermano, y la gente sigue en la misma iglesia. Qué bendición, hermano, que pasan las décadas y se arraigan, se afirman en la misma iglesia, ¿sí o no? Amén. Sí es, hermano, y pasa muchos años, hermano, y el cristiano sigue ahí en la iglesia, hermano. No solamente la iglesia necesita mi perseverancia o podemos decir mi permanencia. Esa es la primera P, hermano. Porque la obra de Dios se hace con hombres que fieles. Pero también, hermano, la iglesia necesita mi participación. Mira, hermano, mi participación. Participe, envuélvase, trabaje, haga algo. ¿Y qué le puedo decir, hermano? Mire, cuando venga a la iglesia, hermano, no venga a ver qué la iglesia puede hacer por mí, hermano, sino venga a ver, hermano, qué puedo hacer yo por mi iglesia local, ¿sí o no? Amén. Y todo lo que tenga la iglesia, hermano, usted participe, hermano, trabaje en la obra del Señor. Mire Romanos capítulo 16.
Romanos capítulo 16 y en el versículo 12, hermano. Aquí Pablo, hermano, está saludando a todos los hermanos allá en la iglesia, hermano. Pero, hermano, exalta a Trifena, a Trifosa y a la amada hermana Pérsida. Gloria a Dios, ¿sí o no? Amén. Exalta a la hermana, a la amada hermana Pérsida, hermano. Vamos a entender, hermano, que somos un cuerpo, hermano, y que todos somos miembros los unos de los otros, hermano, y que cada miembro en la iglesia es importante, hermano, y cada miembro en la iglesia es necesario. Así lo enseña 1 Corintios capítulo 14. Mire, tan importante es el que predica. Ahorita hay hermanas que están enseñando la clase, hermano, y hay hermanos que limpian la iglesia, hermano. Todo miembro en la iglesia es importante. Las palabras, no sea un inconstante, permanezca, pero no sea un flojo, no sea un holgazán, hermano. Trabaje para el Señor. Amén. Están conmigo, hermano. Amén. Mi iglesia necesita mi participación, que yo participe, hermano, y me envuelva, ¿sí o no? Amén. Dice, saludad, dice Romanos 16, 12, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Mira, trabajan en el Señor. Saludad a la hermana, a la amada hermana Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. ¿Y sabe qué, hermano? Hay hermanos que por eso se reconocen, hermano, que siempre son trabajadoras, hermano. Hay que hacer una comida y siempre, hermano, le entran. Hay que llevar adelante la obra de Dios, ¿sí o no? Amén. Hermano, ahora que tuvimos la conferencia de varones, hermano, mire, tuvimos más de 220 varones y nuestra iglesia no es tan grande. Pero ¿sabe por qué pudimos hacer la obra? ¿Sabe por qué pudimos hacer la conferencia? ¿Sabe por qué pudimos dar hot dogs, memelas y carne y todo, hermano? Porque la mayoría de la iglesia, hermano, participó. Hermano, hay que trabajar juntos, ¿sí o no? Amén. Ustedes pudieron poner este piso, hermano. ¿Por qué? Porque hubo hombres que trabajaron. Entonces mi iglesia no solamente necesita mi perseverancia, pero también mi participación. Mire, estaba yo viendo esto, hermano, de que la iglesia del libro de los Hechos, hermano, que se puede conocer o se puede decir que fue como la iglesia apostólica, la primera iglesia. Usted en su iglesia, en su casa, lea el libro de los Hechos, hermano. El libro de los Hechos va a ser una iglesia, hermano, que fue un ejemplo a seguir. Un ejemplo a seguir. ¿Okay, hermano? Ellos estaban unidos, trabajaban juntos. Es más, dice la Biblia, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Una iglesia trabajadora, una iglesia santa, una iglesia unida, una iglesia, hermano, que llevaba el evangelio. Gloria a Dios, ¿sí o no? Mira, dice la Biblia que había tanta generosidad en la iglesia, hermano, que vendían sus propiedades y sus bienes y sus casas y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esa es una buena iglesia, ¿sí o no? Pero mira, la iglesia de Corintios, hermano, es una iglesia que no se debe de seguir. Una iglesia, hermano, donde había divisiones, hermano. Mira, hasta los hermanos estaban demandando unos a otros. Es una iglesia a no seguir, hermano. No, ustedes son la iglesia, sean una buena iglesia. Amén. Vea, pero también la iglesia, hermano, necesita mi pureza, hermano. ¿Sabe, hermano? Por mucho se los voy a dar, hermano, pero algo que afecta mucho a una iglesia, hermano, es el pecado. Cuando hay pecado en la iglesia, cuando hay pecados ocultos, hermano, si están conmigo, hermano. Amén. Y si hay pecado en la iglesia, hermano, mire, ahí estamos en 1 Corintios, capítulo 5. Y la iglesia necesita, hermano, 1 Corintios, capítulo 5, versículo 1, hermano, de cierto, están ahí, hermano, 1 Corintios 5, 1. En sí, mire, hermano, no tenemos mucho tiempo de exponerlo, pero lo que no se debe hacer una iglesia, hermano, es, primeramente, precisamente en la iglesia de los Corintios, puedo decir esto, así como la iglesia apostólica
Es un ejemplo de una iglesia a seguir, una iglesia unida. Permanecían unánimes juntos, cada día en el templo. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Gloria a Dios, ¿sí o no? Amén. Una iglesia dadivosa, una iglesia trabajadora. Una iglesia, hermano, que tenía una sana doctrina, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. ¡Qué bendición! Pero si usted ve la iglesia de los Corintios, si usted se atreve a leer y estudiar primero los Corintios, cada capítulo, hermano, es una reprensión. Había celos, había divisiones, hermano. Mire, hasta los hermanos estaban llevando a juicio unos a otros, hermano. ¡Qué vergüenza, sí o no! Amén. Por eso les escribe, vea el capítulo 6, hermano. Pero mire, qué pecado había en la iglesia, hermano. Hermano, guárdense. Si va a pecar, hermano, mire, guárdese, que no sea en la iglesia. Jóvenes, guárdense de cualquier fornicación. ¿Están conmigo? Amén. Aló, ¿están conmigo, hermanos? Yo les quiero ayudar, hermanos. Su iglesia necesita su pureza, ¿sí o no? Amén. Dios no usa un vaso sucio. Amén. Mi hermano, qué tremendo iglesias, hermano, donde hermanos, hermana casada, hermano, guárdese, hermano casado, guárdese de adulterio. ¿Sí o no, hermano? Amén. Dice la palabra de Dios, de cierto se oye que hay fornicación, 1 Corintios 5:1, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su ¿qué? Padre. ¿Qué, hermano? Allí en su casa escudriñelo, pero qué tremendo, hermano. La iglesia necesita mi ¿qué? Pureza. Que yo me mantenga puro, hermano. Que debe de haber santidad en la iglesia, ¿sí o no? Amén. Todos, mire, vamos a 1 de Tesalonicenses, hermano. Capítulo 5, del 22 al 24. 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, 1 de Tesalonicenses 5, 22 a 24, dice la palabra de Dios. Dice, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique, ¿por qué? Completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Unas páginas más adelantito, hermano, va a encontrar 2 de Timoteo. Nomás ojee su Biblia, hermano, hacia adelante. 2 de Timoteo, capítulo 2, hermano. ¿Qué es lo que mi iglesia necesita de mí, hermano? Mire, hermano. Bueno, mi iglesia, vea, necesita, vea, en otras palabras, yo necesito mi iglesia. Mire, usted está viendo un hombre, hermano. Yo no puedo entender eso, hermano. Yo no me imagino mi vida, escuche bien, hermano, un domingo, hermano, sin asistir a la iglesia. La palabra, yo no imagino mi vida, hermano, sin ir a la iglesia local. Hermano, la iglesia, mira, yo necesito mi iglesia, ¿están conmigo? Amén. Y mire, escuche bien, hermano. Fíjese bien, voy a tratar de, quiero ser de bendición para usted, ¿ok, hermano? Si usted un día decide irse de la iglesia, hermano, es una mala decisión que usted va a hacer. Le voy a decir lo que va a pasar. La iglesia va a seguir adelante sin usted. Pero mire, hermano, la realidad es esta. Usted, mi amado hermano, y seamos humildes, hermano, no puede seguir adelante en su iglesia local. ¿Están conmigo? Amén. Usted no, mire, por ejemplo, nosotros como pastores, hermano, si un pastor se va de una iglesia, mire, esa iglesia va a seguir adelante. ¿Si están conmigo, sí o no? Amén. Pero ese pastor no puede seguir adelante en su iglesia local. Hay que ser humildes. Podemos decir, hermano, yo necesito la iglesia, ¿sí o no, hermanos? Amén. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Apóyenme, hermano. Yo necesito mi iglesia, ¿sí o no? Amén. Por eso estamos aquí, hermano. Pero también podemos decir, pero mi iglesia necesita de mi perseverancia, de mi participación. La iglesia necesita de mi pureza. ¿Están conmigo? Amén. De mi pureza. Mire, segunda de Timoteo 2:19. Dice a 2:19, pero el fundamento
de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Y qué dice? Y apártese de iniquidad. Todo aquel, hermano, todo aquel que invoca el nombre de Cristo, hermano. Todo aquel que se envuelve, alguien está en un coro, es en una rondalla, toca el piano, predica la palabra, enseña una clase, viene a la iglesia, hermano. Todos debemos de apartarnos. La iglesia necesita, se requiere mi pureza, ¿sí o no? Amén, amén, hermanos. Eso daña mucho a las iglesias, hermano. La iglesia necesita mi ¿qué? Pureza. Dice la palabra de Dios, hermano. Si usted quiere que Dios le use, hermano, mire, trate de ser un instrumento para honra y gloria de Dios. Un instrumento limpio, santificado, que en otras palabras que Dios lo pueda usar con su poder, que cuando usted vaya a ganar almas pueda haber fruto, que si usted enseñando una escuela dominical, hermano, esos niños, hermano, a la vida de esos niños sean cambiados, sean transformados, ¿sí o no, hermano? Que usted toque el piano, hermano, sea Dios el que se exalte. Pero qué tremendo, hermano, cuando la que toque el piano, el que predica la palabra, los que enseñan la clase, hermano, todo el mundo anda en pecado. Qué tristeza, ¿sí o no? Amén. Si están conmigo, hermano. Amén. Sí es. Dice, apártese, dice la palabra de Dios, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Porque en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y barro. Y otros para usos honrosos y otros para usos ¿qué? Se ve, hermano, y hay hermanos, hermano, que están tan sucios, hermano, están tan manchados, están tan llenos de iniquidad, hermano, que simplemente, hermano, son instrumentos del diablo, hermano. Mire, hermano, hermano, ¿sí están conmigo, hermano? Amén. Unos Dios los usa para usos honrosos, hermano, y otros para usos ¿qué? Viles. Así que si alguno, dice, se limpia de estas cosas, será instrumento para ¿qué? Honra. Hermano, ¿cuántos quieren que Dios nos use? Hermano, no es cierto, hermano, que hay que anhelar que Dios nos use, ¿sí o no? Amén. Están conmigo, hermanos. Amén. Usted debe anhelar ser usado por Dios, hermano. Vea, dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor y dispuesto para toda buena ¿qué? Huye también de las pasiones juveniles y sigue la fe, el amor, la paz, con los de corazón limpio, invocan el Señor Jesucristo, hermano. Somos la iglesia del Señor, mire, apartémonos de iniquidad, ¿sí o no? Amén. No ande de adúltero, no ande de adúltera, no ande de fornicario. Es lo que dice la Biblia, ¿sí o no? Sí, la iglesia necesita a mi pureza. Hay un versículo, hermano, nadie vaya allá, pero está en San Juan 17, cuando Cristo les dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Pero qué triste, hermano, es cuando en la iglesia, hermano, hay pecado. ¿Sí o no, hermano? Los hermanos andan de adúlteros, las hermanas de adúlteras, hermano. Mire, los jóvenes en fornicación. Y hay puro pecado en la iglesia, hermano. Desde que está al frente hasta que toque el piano y los que enseñan la clase, ¿dónde vamos a parar, hermano? Si es puro pecado, ¿están conmigo? Amén. Si la que cuida a los niños se anda texteando ahí con el amante, así nos pasó en la iglesia, hermanos. A mí me dijo el amante de esta hermana, yo le hablaba a ella cuando ella estaba cuidando a los niños y le decía, ¿qué estás haciendo? Y me decía ella, pues aquí estoy cuidando a los niños de la iglesia. Es una cosa, hermano, qué vergüenza, ¿sí o no? Amén. Qué vergüenza si los jóvenes, que hay poquitos aquí, andan de fornicarios. Si los que están casados andan de adúlteros. Si las hermanas andan de adúlteras, de coquetas en el trabajo, acostándose con otros hombres y viniendo a la iglesia, hermano. Qué vergüenza, hermano. La iglesia necesita mi pureza. ¿Están conmigo? Amén. Aló. Ya lo estoy diciendo, hermano. Luego la iglesia necesita mis plegarias o mis peticiones. Dice, por nada estáis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Mire,
La iglesia necesita mis plegarias, hermano, escuche bien. La iglesia necesita mis peticiones, hermano. Que yo me ponga a orar, ¿sí o no, hermano? Amén. Y vamos allá, hermano. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Ok, espero, vea, que no los vea, pero mire, vamos a Efesios capítulo 6. Y en el versículo 18, Efesios capítulo 6. Y en el versículo 18 dice la Biblia ahí en Efesios 6, 18 dice la palabra de Dios. Orando, dice, en todo tiempo. Creo que ahí por ahí dice. Orando en todo tiempo. En toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ella con toda ¿qué? Perseverancia y súplica por todos los que santos. Hermano. Entonces la responsabilidad. Podemos ver que orar es una responsabilidad. Orar es una obligación, ¿sí o no, hermano? Amén. Todos tenemos la necesidad de ¿qué? Orar. Oren, hermano. Oren unos por otros, hermano. Mire, cuando es una iglesia pequeña, hermano. Gloria a Dios, hermano. Yo en mi iglesia lo he manejado de esta manera. Somos una pequeña iglesia, pero somos una gran familia en Cristo, ¿sí o no? Amén. Ustedes, hermanos, escuchen bien, se deberían de conocer de nombre unos por otros, hermano. Ustedes deberían conocer los hijos de cada uno de ustedes. ¿Para qué, hermano? No para criticarse, sino para qué. Para orar unos por otros, ¿sí o no? Amén. Yo creo que es esto, mira. Por ejemplo, cuando un pastor tiene una iglesia pequeña, hermano, ese pastor se puede poner de rodillas y orar por todos y cada uno de sus miembros. Por todos y cada uno de los varones, por todos y cada uno de las hermanas, por todos y cada uno de los niños de la iglesia, ¿sí o no? Amén. Usted mencióneme los nombres de mi iglesia, yo se los digo de todos, de nombre de cada hermano que se sienta ahí, hasta dónde se sientan y cómo se sientan, el nombre de cada uno de sus hijos, hermano. Y es la responsabilidad del pastor, debe estar orando por toda la iglesia. Pero adivina qué, toda la iglesia debería estar orando por el pastor, hermano. La iglesia necesita sus peticiones, ¿sí o no? Amén. Que oremos unos por otros, hermano. Dice la Biblia ahí, también le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no que desmayar. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Como que no se lo saben, hermano. Mire, vamos a Lucas entonces, porque los veo de qué está hablando el pastor. Vean, vamos allá, hermano. Mire, en Lucas 18:1. Lucas 18:1. A las 2:05 me dijo, pastor, me quedan 5 minutos. Pero vamos a ver qué es la siguiente hora. Dice, ay, hermano, también le refirió Jesús una parábola sobre la que necesidad. Se fija, orar no es una recomendación, hermano. Orar, hermano, no es una opción, hermano. ¿Qué orar qué es, hermano? Es una ¿qué? Necesidad. ¿Sí o no, hermano? Mire, es una necesidad de orar. Sé que, hermano, es una responsabilidad. Yo tengo una necesidad, yo tengo una responsabilidad de orar. ¿Sí o no, hermano? Debo orar por mi familia, debo orar por mis seres queridos, debo de orar por mi familia que no conoce a Cristo, que ellos también son salvos. Debo de orar por cada uno de mis hermanos en la iglesia. Gloria a Dios, ¿sí o no? Hermano, oren unos por otros, hermano. Mire, va a ver cómo va a cambiar esta iglesia de una manera hermosa, de una manera maravillosa. Usted mismo va a cambiar, hermano. Vea, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, acuérdese, hermano, el texto es la que, ahora, la necesidad de qué, orar siempre y no qué. Y da el ejemplo de este juez que ni temía a Dios, ni tenía respeto de hombre, de esta viuda, que venía de continuo, hazme justicia a mi adversario, y él no quiso por algún tiempo. Y dijo el juez, después de mucho, dice, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, dice, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Dice la palabra de Dios en el 6, y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso no hará justicia a sus escogidos que claman a Él? ¿Cuándo, hermano? Día y noche se tardará en responderles. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la que. ¿Qué es el texto, hermano? ¿De qué está hablando, hermano? De la oración. ¿Ustedes qué creen, hermano?
Cuando venga Cristo, nos va a encontrar en nuestras rodillas. Vamos a estar clamando, pidiendo, hermano, rogando a Dios. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Debemos de ¿qué? Orar. ¿Sabe qué dijo Cristo, hermano? A la verdad, la Biblia es específica por la que debemos llorar. La verdad, la mies es mucha. ¿Y los obreros qué? Poco. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, ¿sí o no? Mire, no se queje por la situación del gobierno, por lo que está pasando en el mundo. Mire, póngase a orar, ¿sí o no? Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hermano, es la responsabilidad de la iglesia, del cristiano, orar por su comunidad, orar por su vecindario, orar por su estado, orar por su nación, orar por nuestros gobernantes. Yo pienso que un cristiano debe participar en marchas, meeting, hermano, manifestaciones. No, hermano, hay que doblar rodillas y orar por el presidente. Hay que doblar rodillas y orar por nuestros gobernantes. Hay que doblar rodillas para que más gente en este estado, hermano, sean salvos, ¿sí o no? Amén. Porque esto es bueno, dice la Biblia, y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean que salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ore que más gente en su vecindario, en su comunidad, en su pueblo, en su nación, en su colonia, sean salvos. Si están conmigo, hermano. La iglesia necesita mis plegarias. Mire, vamos allá para que vea, hermano, lo que le estoy diciendo. Creo que es, hermano, a ver, déjeme llegar allá, hermano, donde dice: exhorta ante todo a que se hagan, hermano. Es 1 de Timoteo, capítulo 2, y en el verso 1, el texto es dentro del contexto, hermano. Si usted ora que más gente sea que salva, usted está orando conforme a la voluntad de Dios, ¿sí o no? Amén. Dice: exhorta ante todo a que se hagan rogativas, oraciones. Luego que dice, peticiones. Man. Toda mi iglesia necesita la fe, mis peticiones. La iglesia necesita mis ¿qué? Plegarias. Si están conmigo, hermanos. Amén. Dice, vea, a que se hagan, a que se hagan oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, hermano. Mire, para que entiendan, en aquel entonces había reyes, había césares. Hoy, ¿qué hay, hermano? Hay ¿qué? Presidentes. ¿Sí o no? Sí, hermano, ¿cómo cambiaríamos la historia de esta nación, hermano? El rumbo de esta nación. Yo creo esto, hermano. No sé si estoy loco. A través de la oración. ¿Están conmigo? Imagínense que todos los cristianos estuvieran orando por el presidente. Hermano, el corazón del rey está en la mano de Jehová, y a todo lo que quiere lo inclina. Quiere cambiar el rumbo de una nación, es a través de la oración. A través de la oración se cambian los rumbos de las naciones. Yo me impacté cuando fui a Georgia, hermanos, de que ya van 3 veces que voy a Georgia, y los 3 veces me ha tocado la reunión de pastores, y las 3 veces me han pedido predíquele a los pastores. ¡Qué privilegio! Para lo que me impactó de ellos, hermanos, es que tienen una lista de oración. Y mire usted, hermano, ahí tienen el nombre del presidente, el nombre de cada gobernador, el nombre de los que están en el Congreso, y están orando, hermano, de nombre por los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vamos quieta. Hermano, oremos por una reforma migratoria, oremos por los inmigrantes, oremos que la gente que viene a este país sea salva, ¿sí o no? Amén. Están conmigo, hermanos. Amén. No sé qué vean, estoy predicando Biblia, hermano. Dice por los reyes y por los que están en eminencia. ¿Para qué, hermano? Para que vivamos. ¿Están ahí, hermano? Amén. Para que vamos, ¿qué dice? Quieta. Primera, si estoy bien, hermano. 1 Timoteo 2, hermano. Quieta y reposadamente en toda piedad. Hermano, ¿cuánto le gustaría orar por vivir en comunidades más seguras? ¿Sí o no, hermano? Amén. ¿Cómo se cambia eso, hermano? ¿Cómo vamos a ayudar? Quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Cómo? A través de la ¿qué? Toda la iglesia necesita mis ¿qué? Plegarias. La iglesia necesita mi perseverancia, mi
participación, mi pureza. La iglesia necesita mis ¿qué? Plegarias, hermano. Que oremos, hermano. Ya vamos a terminar, hermano. El pastor me dijo hasta las 2:15 y luego lo voy a dejar. Son 10 cosas de lo que la iglesia, hermano, necesita de mí. Pero para mí, mi hermano, cuando yo estaba preparando este mensaje, teniendo tantos años en la iglesia, hermano, y viendo tantos casos en la iglesia, hermano, yo estaba diciendo al Señor, Señor, ayúdame a poder transmitir la importancia, hermano, que es la iglesia local para la vida del cristiano, hermano. La iglesia, su iglesia, esta iglesia en Castro Valley, hermano, debe ser parte fundamental de su vida, ¿sí o no? ¿Están conmigo? Amén. Mire, ¿qué es la iglesia local, hermano? La iglesia local es, yo lo veo de esta manera, para mí es un pedacito de cielo sobre la tierra. Todo lo que vamos a hacer por toda una eternidad, vamos a honrarlo, vamos a alabarle, vamos a glorificarle, vamos a vivir bajo las normas bíblicas, hermano. Todos nos vamos a someter a Él, ¿sí o no? Amén. ¿Y qué es la iglesia local? Es simplemente un ejercicio de lo que yo voy a hacer por toda una eternidad. Si usted se envuelve en la iglesia local y si usted es fiel en la iglesia local y si usted participa en la iglesia local y si usted permanece en la iglesia local, hermano, mire, va a llegar bien preparado al cielo, ¿sí o no, hermano? Amén. Va a recibir la correcta instrucción, no solamente para la vida. Es en la iglesia local donde se le va a enseñar a amar a su esposa. Hermana, es en la iglesia local donde se le debe de quitar lo bruja, lo rebelde, que se somete y respete a su marido. ¿Sí o no, hermano? Amén. Es en la iglesia local, jóvenes, donde se les va a enseñar lo contrario que el mundo les enseña. No venimos del chango, venimos de Dios. Es en la iglesia local, joven, donde te va a enseñar que honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es en la iglesia local donde te va a enseñar, joven, señorita, que debe llegar puro, virgen, tanto hombres y mujeres, al matrimonio. Solamente en la iglesia local se te va a enseñar la edad de Cristo, la justificación por fe, la salvación, una salvación gratuitamente eterna de pura gracia. Gloria a Dios por la iglesia local. Amén. Es que columna y baluarte. La iglesia local abre sus puertas, hermano. Dice, vengan todos, porque se va a honrar a Dios. Pásenle, pasen, que vamos a alabar. Siéntese, ponga atención. Vamos a alabar a Dios, vamos a glorificar a Dios, vamos a abrir la palabra de Dios y se va a enseñar la sana doctrina. Ponga atención, la iglesia local ahí es donde va a recibir bendición y vida eterna. Hasta el más feo, mira, hasta el más feo encuentra su princesa en la iglesia local. ¿Sí o no? Este hombre no tenía ni esperanza, llegó a la iglesia y ahí tuvo la esperanza. ¿Están conmigo, hermano? Bueno, vamos a orar y los siguientes 10 puntos, hermano, se los voy a dar en la que sigue lo que mi iglesia necesita de mí. Pero ¿qué vimos, hermano? Mi permanencia, mi participación, mi pureza. La iglesia necesita mis ¿qué? Plegarias. ¿Lo apuntaron, hermano? Si no lo apuntaron, pues qué vergüenza, ¿verdad, hermano? Pero apunte, hermano, apúntele, como dice, apúntale, papá. Apúntale, Miguel, apúntale, le decimos a un hermano. ¿Sí o no? Apúntele, hermano, apúntele. Para que lo aprenda y se le quite lo burro, ¿sí o no? Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por la iglesia, gracias por este lugar de honra, gloria y alabanza, un lugar de exposición, un lugar de bendición. Gracias por tu siervo. Bendice el resto del servicio. En el precioso nombre de Cristo oramos. Amén, amén y amén. Gracias, hermanos. Dios